Jamás se había proyectado esto en México, pero hoy el plan ya dio inicio. México construirá la supercomputadora más grande de América Latina y será desarrollada en el país en su totalidad. Así lo dio a conocer la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que este proyecto forma parte del Plan México, una estrategia que busca colocar al país entre las 10 economías más importantes del mundo para 2030. La creación del equipo es resultado de un convenio con el Centro de Supercómputo de Barcelona, uno de los más avanzados a nivel internacional. A este desarrollo se suma la puesta en marcha del Clúster Nacional de Supercómputo y del Centro Mexicano de Supercómputo, que iniciará operaciones en enero de 2026. El 77% de las empresas mexicanas del sector tecnológico enfrenta dificultades para encontrar talento local especializado. El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial buscará solucionarlo. Claudia Sheinbaum destacó que esta infraestructura ofrecerá al país nuevas capacidades para competir en el entorno digital y fortalecer su integración a la economía del conocimiento. Según la mandataria, esta red será de carácter público y facilitará el avance de la investigación científica, además de mejorar el desempeño de la iniciativa privada y de las administraciones estatales y federal. El proyecto estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a través de Infotec. José Antonio Peña Merino explicó que este modelo permitirá que los investigadores mexicanos accedan a infraestructura de supercómputo desde Barcelona, para emplear tecnologías como aprendizaje automático, inteligencia artificial y análisis de Big Data en la atención de problemas públicos. Es un paso histórico en términos de capacidad de cómputo y supercómputo en México, afirmó. El gobierno federal explicó que una supercomputadora tiene, en teoría, la capacidad de realizar cerca de 314 billones de operaciones por segundo, lo que le permite ejecutar procesos a una velocidad que a una computadora convencional le tomaría años completar. Con estas buenas noticias vemos claramente que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum avanza a toda marcha y pronto veremos el funcionamiento de esta supercomputadora. Hola, buenos días. Estamos aquí para presentar, si me permiten la PPT, para presentar el Centro Mexicano de Supercómputo. Hoy vamos a mostrar o presentar 3 puntos importantes de este. Siguiente, por favor. El Clúster Nacional de Supercómputo dentro de la CECITI, que es algo que estamos trabajando con el equipo de la secretaria Rosaura. El Centro Mexicano de Supercómputo, que iniciará operaciones en Barcelona y que próximamente, es decir, la siguiente semana, estaremos anunciando la creación de la supercomputadora más grande de América Latina aquí en nuestro país. Será 100% mexicana y tendrá una diferencia brutal con la más grande actual que está en el sur del continente y que no es de un gobierno, es de una empresa privada. Siguiente, por favor. ¿Por qué con Barcelona? Barcelona es uno de los centros de supercómputo no solamente más avanzados de España o de Europa, sino a nivel mundial. Justamente la semana pasada cumplieron 20 años de existencia. Es la 5ª supercomputadora que ellos van actualizando desde estos 20 años que han iniciado con el doctor Mateo Valero, que hoy nos acompaña, y ha apoyado en varios proyectos a nuestro país. Simplemente el año pasado tuvo una aportación de 440 proyectos en esta supercomputadora, desde cuestiones como chips, desarrollo de gemelos digitales, planetas, cuerpos humanos, investigación en clima, que es algo que estaremos desarrollando también aquí en nuestro país y que en unos minutos seguramente el doctor Mateo podrá explicar de mejor manera. Siguiente, por favor. ¿Por qué no explicas qué es el supercómputo? Ok. En una computadora normal como la que tenemos en casa no es posible procesar la cantidad de datos que hoy en día se generan. Simplemente, incluso nosotros, juntando toda la capacidad de cómputo que tenemos, hay operaciones que nos toman hasta 30 días resolver. Juntar información, por ejemplo, del SAT, procesarla,
es bastante complicado en el cómputo normal que tenemos o en las computadoras que todos conocemos. Una supercomputadora como la que tienen en Barcelona permite hacer 314 billones de operaciones por segundo como máximo en capacidad teórica, si no me equivoco, ¿no? Una computadora normal no le tomaría eso bastantes años lograrlo resolver. Problemas que aquí se pueden resolver en horas o días, en una computadora normal nos tomarían un par de años si es que fuera posible. Digamos que el orden es un 1 y 9 ceros, es lo máximo que se puede en el cómputo normal. Una supercomputadora con estas es un 1 y 15 ceros, ¿no? Para tener una aproximación de la cantidad de operaciones. Este acuerdo que hoy vamos a firmar o que van a firmar el Centro de Investigación Potosino y Infotec y obviamente el Centro de Supercómputo en Barcelona, lo que pretende es arrancar ya, porque si construir una computadora de este tamaño toma de 24 a 36 meses. Si hacemos eso, estaríamos hasta el 2028 resolviendo problemas que ya tenemos el día de hoy. Para mitigar esto, hemos hablado con el Centro de Supercómputo de Barcelona y vamos a iniciar esta colaboración para empezar a resolver estos problemas ya. Es decir, a partir del siguiente año ya podríamos estar trabajando en conjunto. Los datos estarían a resguardo del gobierno mexicano, de los investigadores. Los datos no estarían en control de nadie más y estarían participando investigadores, sobre todo de CECITI, del Instituto Politécnico Nacional, obviamente de la Agencia de Transformación Digital de Infotec y del Instituto Potosino. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esto es justamente lo que explicaba. ¿Qué proyectos queremos resolver ya? El primero que nos interesa y que nos han encargado es el modelo del clima en México. Como saben, hemos tenido algunos casos importantes con el clima en nuestro país, algunos cambios, y tenemos que mejorar estos pronósticos. Para mejorarlos se necesita supercómputo precisamente. Si bien hay varios investigadores, tanto en la CECITI, en la agencia, en el Sistema Nacional Meteorológico, en la UNAM, lo que les falta es capacidad de cómputo para mejorar estos modelos. Las manos, la capacidad técnica la tenemos en nuestro país, nos falta esta parte y Barcelona desde luego nos ha brindado la mano para apoyarnos en esta parte de capacidades técnicas de infraestructura. Pero no nos vamos a quedar ahí. También tenemos varios proyectos para procesar información del SAT, de las aduanas, para mejorar el semáforo aduanero, para el procesamiento de imágenes. Por ejemplo, ya estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura, imágenes satelitales, en donde podemos ver qué tipo de sembradillo le falta agua, le sobra, dónde están sembrando, dónde no. Esto nos está tomando bastante tiempo porque lo estamos haciendo con el cómputo normal. Son más o menos 2 millones de imágenes las que tenemos que analizar. Llevamos un 10% en este tiempo. Con eso queremos alimentar un modelo de inteligencia artificial que nos ayude a procesar el 100% de las imágenes. Y no nos vamos a quedar ahí, también hay modelos de lenguaje masivo para asistencia virtual que están trabajando sobre todo en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Son proyectos ya avanzados, pero que les falta capacidad de cómputo para poderlos ejecutar al 100%. Muchas gracias, sería todo de mi parte. De supercómputo. Buenos días a todos y todas. Con su permiso, Presidenta. Pues es una gran noticia, evidentemente, para la ciencia mexicana, este gran avance que está presentando nuestra Presidenta. Y para iniciar todo este proceso, estamos trabajando con todas las universidades mexicanas que tienen, entre todas, podríamos decir, algún pequeño supercómputo. Estamos trabajando en ello. Pero vamos a firmar un convenio con este Barcelona Computing Center, que es la computadora más importante de España, y el convenio lo vamos a firmar entre la CECITI, también representada por el IPICIT, por el centro de nosotros en la San Luis Potosí. Va a estar la agencia digital y vamos a empezar todo un proceso para fortalecer esta área en México
y indudablemente aprovechar las buenas prácticas para el desarrollo de las capacidades institucionales. Por ejemplo, este convenio tiene que ver con la investigación científica y tecnológica en general, con la formación de recursos humanos especializados en estos temas, la transferencia tecnológica y la innovación, el desarrollo de capacidades en investigación en cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial. Algunas áreas de cooperación son el intercambio de conocimientos y buenas prácticas de gestión, operación y sostenibilidad de infraestructura de cómputo de alto rendimiento especializadas en inteligencia artificial, el acceso compartido a infraestructura de cómputo de alto rendimiento en ambas partes. Evidentemente, en este momento, pues ellos tienen la computadora que es la número 9, ya lo explicará Mateo, de Europa, y la 19 del mundo, ¿no? O sea, explicarán. O sea, es una computadora muy poderosa, y el acuerdo que estamos firmando es tener un grupo de investigadores e investigadoras en este campo del supercómputo y la inteligencia artificial en Barcelona, que es el sitio donde está esta computadora española. Entonces, el convenio tiene que ver con intercambio, con proyectos conjuntos que vayamos a elaborar. Particularmente se mencionaba este tema que le ha preocupado mucho a la presidenta, la prevención de los posibles desastres que pueden desarrollarse por fenómenos naturales, si no estamos preparados para ellos, y tenemos que tener cada vez mejor formas de predicción. Es entre muchos, en salud, en educación, en prácticamente todas las áreas. Por supuesto, el trabajo con las empresas también, pero en este momento lo que vamos a firmar es ese convenio con este centro para que todas las instituciones de México que estamos representadas en CECIT y en la Agencia Digital colaboren formemos más gente. Necesitamos formar mucha más gente, mandar allá postdoctorantes, doctorantes, etcétera, y en este momento podemos firmar el convenio. Pero que venga Valeria. ¿O primero hablaría Mateo? Primero hablaría Mateo. Mateo, por favor. Él es el director del Centro de Barcelona, la computadora española. ¿Qué voy a hacer? ¿Presentar mi presentación o qué? Sí, adelante. Ahora, es que la veo allí ahora. ¿Tiene micrófono? Señora Presidenta, queridas Rosaura, Marcelo, Juan Luis, los que me conocéis sabéis que es un honor para mí venir a mi querido México. Es el viaje 110 y llevo con mucho cariño el águila azteca. La llevo por todos los sitios que voy, ¿no? Y he venido muchas veces a trabajar. Entonces ahí es una capilla donde hemos tenido los supercomputadores que hemos denominado Mare Nostrum. Mare Nostrum es el Mediterráneo, ¿no? Yo lo que tengo que decirles es que no sé si por la ubicación donde está, que es una capilla, no ha fallado ni el hardware ni el software, pero bueno. La siguiente, por favor. Anda. Esta no es la presentación. No, es otra presentación. Bueno, da igual. No es la presentación. Pero quiero decirles que un centro de supercomputación es un centro donde se hace ciencia utilizando supercomputadores. Y ya se ha dicho que es un supercomputador. Son las máquinas más rápidas del mundo haciendo ciencia, porque las más rápidas están en los data centers. ¿De acuerdo? Pero las más rápidas haciendo ciencia, sí, están en los centros de supercomputación. Vuelvo aquí, le pongo a mis charlas un título aquí porque yo creo que el objetivo de la ciencia es hacer un mundo mejor. Trabajamos mucha gente intentando resolver problemas de la sociedad y eso nos anima realmente a seguir trabajando. La siguiente, por favor. Aquí lo que intento explicar es de que cómo se hace ciencia de muchas formas, pero en los centros de supercomputación tenemos computadores muy rápidos, tenemos ahora la ayuda de la inteligencia artificial, tenemos programas y tenemos personas. Y con esos ingredientes yo digo que se pueden hacer muy buenas paellas. Ahora las jóvenes y los jóvenes no tienen excusas para no soñar, para no intentar resolver problemas que hace unos años era impensable. La siguiente, por favor. Este es el Barcelona Supercomputing Center, es el centro español, ubicado en Barcelona. Es un producto, yo siempre digo, de la colaboración entre instituciones. Es muy importante que las instituciones colaboren, entre el Gobierno de España,
el Gobierno de Cataluña y mi universidad, la Universidad Politécnica de Cataluña. Pero también es un punto de encuentro entre la ciencia y la sociedad, como decía. Y ahí estamos, llevamos 20 años, teníamos otros 20 años de otro centro y estamos muy animados. La siguiente, por favor, iré rapidito. La siguiente. Este es el Mare Nostrum 5, hemos tenido 5 supercomputadores. El Mare Nostrum 5 son 4 computadores a su vez. La segunda línea fue el número 8 hace 2 años, ahora es el 14, los clasificaron ayer en San Luis, de los gringos, y la primera pues fue el número 19. Para ver cómo va la tecnología, el del Mare Nostrum 5 al 1 es 10.000 veces más rápido. 10.000 veces más rápido, desde el año 2004 hasta 2024. Y la otra cosa es que cada chip de los que hay aquí es 3 veces más rápido que todo el Mare Nostrum 1 que estaba en la capilla. La tecnología ha evolucionado a una velocidad tremenda. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos? Pues hacemos gemelos digitales. Y los gemelos digitales son muchos tipos de gemelos digitales. Son representaciones virtuales de aquello que queremos ver por primera vez o que queremos ver mejor y mejor. Por primera vez les diré que estamos haciendo el gemelo digital del centro de fusión, el ITER, porque nadie sabe cómo el plasma se va a comportar. Irá a 15 millones de grados. Tremendo. Pero el gemelo digital más importante que estamos trabajando en muchos centros de investigación es un gemelo digital del cuerpo humano. Tenemos ya la parte del gemelo digital, por ejemplo, del aparato circulatorio personalizado. Tenemos muchas partes. Gemelo digital importante, se hablaba antes del cambio climático. Para estudiar el cambio climático, el único instrumento que hay es un supercomputador. Tenemos gemelos digitales de las ciudades. Se ha hablado de la calidad del aire. En las ciudades, las smart cities no son más que calidad del aire y movilidad, y son 2 conceptos que están muy relacionados. Siguiente, por favor. Iré rapidito. Se ha hablado del lenguaje natural. Es nuestra obligación proteger nuestros idiomas. Todos que ustedes han tenido en México, todos los que tenemos en España, tenemos 4, porque no podemos dejar esto en manos de Amazon o Google, porque van a decirnos cómo se van a construir las frases en el futuro, y eso lo tienen que decidir nuestros académicos. Este es un proyecto, Presidenta, que va a ir a la cumbre y querríamos que nos ayudarais para hacerlo con México, Brasil y Portugal. Rosaura está detrás de ello, está muy animada. Siguiente, por favor. Hay una cosa que cuando uno mira los supercomputadores, todo el hardware es de los americanos. Esto no puede ser. Dependemos totalmente de ellos. Entonces, en el Barcelona Supercomputing Center tenemos un grupo muy grande diseñando chips, con la idea de que los siguientes Mare Nostrum, el 6, dentro de 4 años, tenga chips europeos. Aquí tienen ustedes algunos, y lo que tengo que decirles es que ¿dónde empezó la historia? Pues empezó aquí en el Politécnico, en el CIC, con 2 de mis doctorandos que están allá brillantísimos, Luis Alfonso Villa y Marco Antonio Ramírez, ¿no? Y estamos haciendo ahora chips con Intel de 3 nanómetros, que es muchísimo. Adelante. Aquí están ellos, guapos, adelante. Bueno, estaré acabando ya. Presidenta, nosotros somos un centro de investigación. No debemos olvidar la investigación. Y usted sabe que, como decía Mandela, a mí me gusta mucho decirlo, la educación es lo más importante porque nos alinea a todos independientemente de nuestro origen, pero la investigación es el mecanismo que tenemos los países pobres como España para intentar hacer algo. Nosotros somos fundamentalmente un centro de investigación que publicamos en las mejores revistas y congresos. Somos 1.400 personas, 1.200 investigadores. Pero también tenemos que producir puestos de trabajo en nuestros países. Somos un centro que trabaja con las empresas, que les ayuda y que además creamos empresas, Espino. Y esto lo hacemos bastante bien. En estos 20 años hemos traído 600 millones de euros de empresas competitivas, y cuando vienen es porque lo que hacemos les hace ganar mucho más dinero.
El ejemplo más claro fue para Repsol, para decirles dónde pinchar en ambientes difíciles de obtener petróleo como es el Golfo de México. Ganaron centenares de millones de euros. Tenemos las spin-off y luego pasamos, la siguiente. Estas son las spin-off, pasamos. Bueno, empezaría aquí. Había otra slide de que en Europa es tan importante la inteligencia artificial. Yo digo que tenemos un centro de inteligencia artificial, Barcelona Supercomputing Center es un centro de inteligencia artificial, que tenemos la suerte de tener máquinas muy poderosas. Por lo tanto, podemos hacer investigaciones, desarrollos tecnológicos que en otros sitios no los pueden hacer. Y Europa se ha dado cuenta también de eso y además de los centros de supercomputación, ha establecido una política de tener AI, factorías de inteligencia artificial y gigafactorías. El BSC también tendrá una AI Factory y estamos luchando por la Gigafactory, que son máquinas más potentes que las que tenemos. Con México, ¿qué les voy a decir? Yo vine a mi querido México en el 95, colaborando en proyectos europeos con el CIC. De hecho, pues junto con el profesor Ulises Cortés, pues ayudamos a definir el SIC en el Politécnico, ¿no? Y no hemos parado de venir. Y aquí ya se han nombrado, hay 4 proyectos grandes en los que hemos colaborado. El anterior. Bueno, hemos tenido becas postdoctorales del CONACYT, hemos formado a gente que luego han venido por aquí, bastantes de ellos. Y en cuanto a aplicaciones, a gemelos digitales, hemos tenido proyectos como el Enersico, que ahorró mucha plata a Pemex, explotando un pozo de petróleo, el Calíope, que es la calidad del aire, y el otro día, Presidenta, seguramente usted supo que hacíamos la simulación del Urgent Computing, simulamos con el computador un posible terremoto en México y qué consecuencias podía tener. Son máquinas prodigiosas y resulta que nos han dado el premio en el Congreso de Supercomputación que hay ahora en San Luis, nos han dado el premio a la colaboración entre México y el BSC. La siguiente, este es Ciudad de México, el Calíope, estoy acabando ya. Esto es la calidad del aire, ya hemos hablado. La siguiente. Este es el simulacro, y esto es lo que he dicho aquí abajo, que hemos obtenido un premio mundial de los resultados que obtuvieron. Y ese software ha sido realizado por gente de México utilizando el Mare Nostrum. Las posibilidades de utilizar estos supercomputadores con la inteligencia artificial son enormes para un país. La siguiente ya, el Enersico, un proyecto de energía. Y esta es la última. Perdón si me he extendido, pero me gustaría haber estado 2 horas explicando realmente más cosas. Decirles que hay un tema muy importante. Hace unos años se decía que el país que no computa no compite, ¿no? Y eso más o menos era verdad. Ahora hay una cosa mucho más fuerte. El país que tenga el cálculo, computadores y datos propios podrá hacer cosas que de otra manera se las harán y no será soberano. Y por eso es muy importante tener estas máquinas que se dedican a la inteligencia artificial, a la supercomputación, tener gente preparada y resolver problemas para la sociedad. ¿Para qué? Para hacer un mundo mejor, como he dicho, que es el objetivo para mí de la investigación. Muchas gracias. Gracias, Mateo. ¿Quieres comentar del...? Si regresamos a la primera slide de la presentación previa, solo para recapitular, como parte del Plan México, es un programa de supercómputo mexicano que, como explicaba Jorge, nos permite resolver problemas públicos, también privados, que requieren una capacidad de computación pues muy elevada y que nos permitan además hacerlo en un tiempo bastante reducido. La semana siguiente anunciaremos la creación de la supercomputadora más grande de América Latina, que será una supercomputadora mexicana. Ya tendremos oportunidad de regresar a este espacio, Presidenta, gracias,
para anunciarlo, que la verdad es un proyecto que desde la Agencia de Transformación Digital y en colaboración, por supuesto, con la Secretaría a cargo de la doctora Rosaura Ruiz, nos entusiasma muchísimo. Y hoy lo que estamos anunciando es la firma de un convenio con el Centro de Supercómputo de Barcelona, que crea dentro de las instalaciones de este Centro de Supercómputo el Centro Mexicano de Supercómputo. Es decir, en paralelo, en lo que vamos a crear esta supercomputadora que anunciaremos, ya vamos a poder empezar desde enero a poder utilizar capacidad de cómputo, y estamos de verdad muy agradecidos para poder ir resolviendo algunos temas que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum pues resultan apremiantes, como es el tema, por supuesto, de predicción meteorológica. Entonces, el convenio que hoy se firma es justamente para crear en Barcelona el Centro Mexicano de Supercómputo. Es la verdad un esquema de colaboración único, intensivo, que incluirá, por supuesto, a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y de la Agencia de Transformación vía Infotec, que especialistas mexicanos, investigadores mexicanos, vayan a Barcelona con total soberanía en términos del manejo de los datos y puedan ya ir utilizando la capacidad para ir resolviendo problemas, reitero, públicos y apremiantes. La verdad es un momento, es un paso histórico en términos de la capacidad de cómputo y supercómputo en México. Estamos muy agradecidos y ya les daremos el detalle de la computadora, supercomputadora mexicana la semana que entra. Sería eso, Presidenta. Muchas gracias. Adelante. Vamos a firmar el convenio. Marcelo, todos. Los invitamos a todos. Bueno, pues estas son las buenas noticias de hoy. Rompimos récord en inversión extranjera directa y si recuerdan en los 100 puntos que presentamos en el Zócalo cuando llegamos al gobierno, hay un punto que dice hacer de México una potencia científica. Hoy por hoy no podríamos, además obviamente de los grandes investigadores, investigadoras, científicos, científicas que hay en México, para poder dar un siguiente paso, pues necesitamos capacidad de cómputo, que se puedan procesar los datos mucho más rápido. En eso hay supercomputadoras en México, en la UNAM, en el CICES, en Ensenada y en muchas otras universidades. Todas esas supercomputadoras, que son pequeñas comparado con lo que tiene Barcelona o con lo que queremos construir, también las vamos a conectar. Mientras tanto, esta firma es importantísima. Fíjense, para poder analizar los datos de clima, para hacer predicciones meteorológicas, si tuviéramos una red de supercómputo podríamos analizar los datos mucho mejor y poder predecir mejor, entre otras muchas cosas. En lo que se construye la supercomputadora en nuestro país, que va a dar un impulso enorme al desarrollo de México,
y a la capacidad científica y tecnológica de nuestro país, nos abren la puerta en la supercomputadora de Barcelona. Ya habíamos tenido con ellos muchos convenios, pero ahora nos abren la puerta para que investigadores e investigadoras mexicanas se vayan allá un tiempo, que por cierto han pasado muchos mexicanos por la supercomputadora de Barcelona, pero nos abren la puerta para tener ahí un espacio del Centro Mexicano de Supercómputo allá, en lo que lo construimos aquí, y podemos comenzar a procesar un montón de información que, como bien dijo Jorge o Pepe, nos lleva meses y meses poder tener información relacionada con muchos temas en nuestro país. Entonces, mientras tanto estamos allá, uno de los grandes temas es clima, meteorología y otros temas que vamos a desarrollar con ellos, y ya la próxima semana les vamos a presentar lo que es la supercomputadora mexicana, que vamos a iniciar su construcción el próximo año. Bueno, pues estas son las buenas noticias del día de hoy. Vamos del tema a ver del tema. Adelante. Sí, tú. Ajá. ¿Yo? Sí. Muy buenos días. Berta Alicia Galindo, alcanzando el conocimiento y el regreso de Donald Trump. Pues, Presidenta, la felicito porque, bueno, pues esto ya es un paso muy importante en la política científica, pero bueno, también quisiera preguntarle, pues cómo han mencionado también a la iniciativa privada, cómo la van a tomar en cuenta. La semana pasada la secretaria Rosaura Ruiz, en el evento de inteligencia artificial en Santa Fe, pues le hice un llamado a todos los empresarios para justamente que se sumen a todas estas iniciativas y cómo piensan sumarlos, porque bueno, pues también se necesita de la iniciativa privada. Por otra parte, también le quisiera preguntar al secretario Marcelo Ebrard, bueno, pues de su visita en la APEC, es un logro que también la APEC se celebre aquí en México, y bueno, pues también hay desafíos para el TEMEC. En una reunión en donde estuvieron ellos en el TEMEC, también los empresarios decían, bueno, hay asuntos con las universidades, asuntos burocráticos que no podemos trabajar con ellos. ¿Cómo van a resolver estas estas burocracias que los centros de investigación y las universidades por muchos años han tenido para trabajar como parte de la innovación, como hacer las cosas más rápidas, como se necesitan para un desarrollo más rápido? Y bueno, también la caída de la industria manufacturera. Y ayer el secretario de Economía decía que bueno, México necesita una política industrial muy fuerte. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Bueno, estos son mis temas. Sí, bueno, en la primera pregunta, este es un centro público y es muy importante. Las empresas privadas, hay grandes empresas telefónicas, por ejemplo, que tienen sus propias computadoras, sus centros de datos, pero es muy importante que México tenga un centro público, una supercomputadora pública, que está al servicio de la gente, del desarrollo del país, de la investigación científica, del propio gobierno, de gobiernos estatales y también de la iniciativa privada, que si quiere desarrollar algo, pues pudiera llegar a contratar al centro de supercómputo que tendríamos más adelante. Eso por un lado, pero es importante que haya un centro público, que el Estado mexicano, más allá del gobierno, y la comunidad científica, pues tenga acceso a una computadora que permita el desarrollo de nuestro país. Ahora, hay mucha relación con la iniciativa privada en muchos temas, por ejemplo, también en la construcción de centros de datos en México. Recientemente estuvo aquí también el secretario de Economía y una empresa que está instalando un centro de datos en Querétaro. Y hay muchas solicitudes para instalar centros de datos. Centros de datos también es para el almacenamiento de la información que se requiere ahora con la inteligencia artificial. Entonces, hay mucha relación, pero en particular la supercomputadora es muy importante que sea pública. Gracias. Bueno, y Marcelo para… Sí, con su permiso, Presidenta. Bueno, brevemente diría, pues está en curso, el Plan México lo que establece es vincular ¿qué cosa? Innovación, financiamiento,
empresas del sector público y empresas del sector privado, para que esa capacidad que tenemos en nuestro país tenga cada vez mayor posibilidad de generar riqueza. Todo eso está en curso, para eso son los aranceles, es un instrumento. Otro instrumento es lo que ayer anunciamos, que es un convenio con la banca comercial para que el acceso a financiamiento llegue a 50,000 empresas pequeñas que hoy no tienen esa posibilidad. Eso fue lo que firmamos ayer. Aumentar la capacidad de oferta de nuestra industria, en este caso, ayer fue textil y calzado, pero va a ser en muchos otros sectores. Entonces, todos esos instrumentos tienen un solo objetivo. Se llama política industrial, que es desarrollar más rápido nuestras capacidades, tanto en los sectores que ya conocemos como nuevos sectores. Por ejemplo, semiconductores, por ejemplo, lo que hoy estamos viendo, que nos abre la puerta para muchísimas cosas en la economía. Toda tu planeación de energía, investigación en muchas nuevas iniciativas que vamos a tomar. Entonces, todos los instrumentos para generar empleo y riqueza. Con eso es la política industrial, es lo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias, Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Presidenta, habló el director de la supercomputadora en Barcelona acerca de independizarse de lo que es todo el sistema, digamos, estadounidense en cuanto a los procesadores, a los chips. Y esto podría marcar una gran diferencia en la forma en que se maneja la información a nivel mundial. México está dando este primer paso para una independencia, una independencia digital, como usted lo ha planteado desde su campaña. Es construcción de soberanía en todos sentidos. Nosotros, obviamente México es un país integrado al mundo entero y eso, digamos, ya no tiene vuelta atrás. Nosotros somos el país con más tratados comerciales o de los países con más tratados comerciales del mundo. La integración económica que hay con Estados Unidos es muy grande y va a continuar. Es natural por los tratados comerciales que tenemos, porque estamos cerca, porque estando los tres países juntos, pues fortalecemos nuestras economías. Pero nosotros planteamos un plan para México, el Plan México. Y el Plan México tiene que ver con garantizar mayor autosuficiencia alimentaria, lo cual crea soberanía alimentaria, también fortaleciendo nuestro maíz, el maíz nativo, el fortalecimiento de la producción de frijol, de los principales granos, de carne y de otros productos principales para la alimentación. ¿Eso quiere decir que nos cerramos a la importación? No, quiere decir que fortalecemos nuestras capacidades y generamos las condiciones para que nuestro pueblo viva mejor, porque finalmente nuestro objetivo es el bienestar de las y de los mexicanos, de todas y de todos, y fortalecer la economía de México con mayor soberanía. Entonces es soberanía alimentaria. Estamos hablando también de soberanía energética, es decir, que produzcamos más la energía que consumimos en nuestro país. Hoy producimos mucho más gasolina y diésel de la que se producía antes, gracias a la refinería Olmeca. Estamos promoviendo la transición energética para que haya mayor producción de energía solar, energía eólica, que nos permita que con nuestros propios recursos fortalezcamos el crecimiento de México. También importamos mucho gas, vamos a seguir importando, pero queremos que se produzca más gas en México para fortalecer nuestra soberanía energética. Y así en distintos temas. Uno de ellos también es el desarrollo tecnológico y la soberanía científica. Por supuesto que la ciencia no la puede cerrar. Si hay un campo que tiene que ver con el mundo entero, pues es la ciencia. La colaboración con científicos de todo el mundo es indispensable, pero lo que queremos es mayor desarrollo científico y tecnológico del país. Y hoy, con la inteligencia artificial y con el desarrollo de los datos vinculado con la ciencia, con la tecnología, no podríamos pensar en mayor soberanía si no tenemos una supercomputadora o no tenemos mayor almacenamiento de datos. Depender de los demás
para que nos den la información para el desarrollo de México, vamos a seguir con mucha colaboración, pero queremos fortalecer a México. Por eso se llama Plan México, porque es el fortalecimiento en distintas áreas. ¿Es solo del Estado? No, la iniciativa privada, el sector social es importantísimo. Es decir, hay necesidad de inversión privada, de que también las cooperativas, los ejidos, las comunidades también tengan su participación. Pero el Estado tiene un papel muy importante y en particular en que no dependamos de otros para el desarrollo de las capacidades mexicanas, sino que podamos tener un centro público de supercómputo, vinculado con las universidades, evidentemente. Eso va a colocar a México en otra posición. Entonces, estamos muy entusiasmados con este proyecto. Pepe Merino estuvo con su equipo en Barcelona, recientemente estuvieron en la India, que ha desarrollado muchísimo sus capacidades de servicios en ingeniería, de cómputo, de supercómputo, de producción nacional. He estado en otros países y tenemos colaboración de muchas naciones también, pero nosotros queremos que en México se desarrollen estas capacidades. Entonces, eso es el Plan México. Gracias. Mateo Valero mencionó que se mantiene una gran vigilancia en la protección de todos los datos que se van a manejar. Eso refiere a una gran responsabilidad de su gobierno, pero sobre todo de su gobierno en la transición que va a venir para el 2030. No cualquiera puede llegar a la presidencia en el 2030 teniendo toda esa cantidad de datos a su disposición. Tenemos que blindarlo. ¿Qué opina usted? Sí, los datos personales le pertenecen a la persona. La persona decide si da esos datos para algún tema. Ahora, por supuesto, si quieres, si sacas tu RFC, pues tienes que dar esos datos para que se puedan compartir. Pero es muy importante que los datos se resguarden y como aquí el experto es Pepe, pues mejor le doy la palabra. Sobre todo la información nacional. Aquí, digamos, yo diría 3 temas, Presidenta, muy rápido. Lo primero, que es lo más importante, es lo que la Presidenta ya señaló. Los dueños de los datos personales son las personas y son quienes deciden solicitar que estos datos se compartan, si por ejemplo están haciendo un trámite o están tramitando un crédito, en fin, lo que sea, con públicos o privados, pues que tengan la capacidad de poder decidir sobre quién ve qué información para acceder a qué servicio o qué trámite. Lo segundo, por parte de lo público del gobierno, pues hay un compromiso importante del resguardo y disponibilidad de esa información. Es decir, que cuando tú quieres hacer un trámite, por ejemplo, de manera digital, pues sí lo puedas realizar, pero que tu información esté resguardada de manera segura. Y esa es una política de ciberseguridad, ¿no? Es decir, que no tenga vulnerabilidad la información, pero al mismo tiempo pues que esté disponible para que cualquier ciudadano pueda hacer el trámite que requiera. Y lo tercero es que este modelo en donde los dueños de la información son las personas, pues tiene que estar metido en el diseño y la construcción de todas las soluciones digitales. Nosotros, por ejemplo, creamos Llave MX, que al día de hoy tiene 19 millones de cuentas activas, a solicitud, por ejemplo, de las personas que quieren realizar algún trámite, etcétera. Y ahí, por supuesto, es las personas quienes solicitan y las personas quienes de manera voluntaria comparten información para poder acceder a estos servicios digitales. Y en eso México pues se acompaña de las mejores prácticas en el mundo para garantizar, por supuesto, la privacidad de las personas y al mismo tiempo facilitarles la vida, que es lo que venimos nosotros a hacer, ¿no? Facilitarles la vida sin poner en riesgo, sin vulnerar, por supuesto, su privacidad y que siempre son los dueños de su propia información. Sería eso, Presidente. Gracias. Y por último, ya hablando de información.